Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Que el apóstol Pablo deja saber precisamente en la epístola a los romanos. Y creo que dadas las circunstancias encaja perfectamente con la conducta moral de este tiempo y los acontecimientos donde el Señor hasta cierto punto se está cansando de nuestra conducta, de nuestra actitud y está haciendo cosas inusuales. Vamos a ir a la epístola a los Romanos, capítulo 1. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús, y su verso 18. Romanos capítulo 1 y verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nótese, usted dirá, ¿cuál será el pecado más grande? Creo que lo hemos analizado en otros temas y lo hemos visto desde otro tipo de ángulo. Y el pecado más grande no se originó en la tierra. El pecado más grande fue en el mismo cielo. El pecado más grande y el padre de todos los pecados es la rebeldía, es la rebelión, es el oponerse a todo lo que Dios establece. Ese es el pecado más grande. Ese pecado no se perdonó nunca, porque todo pecado que se comete en carne, Dios lo cargó sobre la carne de nuestro Señor Jesucristo y por su herida nosotros fuimos curados. Pero este pecado de la rebeldía no se cometió en carne. Este pecado el adversario lo cometió en el espíritu y por eso fue destronado. Y jamás será perdonado. Nunca será perdonado. Porque todo el que peca contra el espíritu no es perdonado. Y este pecó contra Dios, contra su santo espíritu, y pecó no en carne, porque nunca ha tenido carne, pecó en el espíritu. Ahora, nosotros cuando vemos aquí el verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Recuerden lo que les digo, el primer pecado fue la rebeldía y fue en el cielo. Ahora, la ira de Dios se revela desde el cielo, y aquí es donde nosotros podemos entender esto, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces usted dirá, ¿cuál es el pecado más grande de este tiempo? Bueno, pecado es pecado. Todo es pecado. Pero en índice de preponderancia no es el satanismo, no es el lesbianismo, no es el homosexualismo, no es el adulterio, no es la fornicación, no es la laxivia, no es la inmundicia, no es la mentira, no es la droga, no son los vicios, sino que el pecado más grande, porque todos los que cometen ese pecado es porque no les ha amanecido, porque no conocen a Dios o por diferentes situaciones. Pero todos estos pecados son carnales. Pero el pecado más grande que señala es detener la verdad con injusticia. Porque eso hace que la humanidad se arrastre y se pudra en todos los pecados carnales. ¿Cuál es el pecado más importante entonces después de la rebelión? ¿O que es parte misma de la rebelión? Es precisamente retener la verdad con injusticia. Es decir, ¿qué quiere decir pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora, cuando entramos aquí en materia natural, convencional, nos damos cuenta que retener la verdad con injusticia es predicar lo que nos conviene. Es no decir la verdad para no dañar a nadie. Es mantener una buena amistad para que todo el mundo esté tranquilo, no diciendo la verdad. Y estamos en un tiempo, hermano, en que tenemos amigos que nosotros sabemos que están equivocados teológicamente en la interpretación de la palabra, pero no tenemos a nadie que nos diga. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con una persona que había sido testiga de Jehová por 4 años. Y tenía familia evangélica, pero nunca le dijeron que estaba mal, porque no querían meterse a pleito. O sea, no querían tener ningún altercado. Así que tocaban cualquier tema, menos el tema de la salvación. Cuando yo hablaba con esta persona, le decía, pero usted nunca le predicó
su hermano, su sobrino, nunca le dijeron la verdad. Y dice, no me dijeron nada. Es que nosotros no queremos tocar ese tema, queremos llevárnosla bien. Ah, qué bonito, ¿no es cierto? Llevárnosla bien sabiendo que nuestra familia se va al infierno, nosotros nos la llevamos bien. ¿Me explico? Saber que aquella persona está pagando una manda, que está yendo hasta el Tepeyac, allá a visitar a la Virgen de Guadalupe, que está yendo a Esquipulas, que está yendo a ver la Virgen brasileira, y nosotros todos tranquilos, por no meternos en ningún problema. Seguir la paz en este aspecto es retener la verdad con injusticia, o solamente predicar aquello que realmente no nos daña. ¿Sabe qué? Cuando nosotros predicamos, los primeros dañados, o mejor dicho, los primeros restaurados, o los primeros corregidos, no son los otros, somos nosotros mismos. Porque mientras apuntamos con un dedo para allá, hay 3 dedos que nos pegan para acá. Entonces, no podemos acondicionar la palabra para nosotros, sino que la palabra es la palabra. No somos perfectos, podemos cometer pecados en carne, pero no podemos pecar en el espíritu reteniendo la verdad con injusticia. O sea, la palabra es la palabra. Y cuando predicamos, nosotros mismos nos golpeamos a nosotros mismos. Nos damos goces a nosotros mismos y nos redarguimos a nosotros mismos. Y a veces, hermanos, estamos pasando por momentos difíciles y no entendemos por qué la palabra viene de esa manera. Recuerdo hace muchos años, viviendo yo en la ciudad de Quetzaltenango, estaba pasando por una situación difícil. Todavía habían de aquellos tipo cassette, audiotape. Y encontré un tape en la guantera de mi carro y la metí. Mientras yo iba conduciendo, empezó aquel tape a dar vuelta, ese cassette a dar vuelta, y era una predicación que yo había predicado hacía ya varios años, pero estaba ahí en el tape. Y cuando yo me empecé a escuchar, era la palabra justa que yo necesitaba en ese mismo momento. Y me di cuenta que la palabra le sirve al vecino, le sirve al amigo, le sirve al desconocido, pero que también le sirve a uno mismo. Que Dios le habla a uno mismo a través de la palabra, porque la palabra es de Dios. Entonces no podemos retener la verdad con injusticia. Claro, no estoy hablando de levantarnos a maltratar a la gente. No estoy hablando de ofender a la gente, pero con toda la educación, con todo el amor en Cristo, como predicó nuestro Señor Jesucristo, tenemos que decir la verdad. Y la verdad es la verdad, y la verdad se acomoda a la verdad. Y no importa a quién le guste o a quién no le guste, posiblemente vamos a perder amigos por causa de decir la verdad, lo que Dios ha revelado en la palabra. Pero me explico, no estoy justificando los predicadores modernos que hoy se han levantado creyéndose los super santos, que dicen que cara de perro, que cara de chancho, que dientes de tecolote, que no, eso no es palabra. Esos son obscenidades. Estos son insultos. Y la palabra dice que ninguna palabra torpe debe salir de nuestra boca. Entonces, si una persona predica con odio, si una persona predica con resentimiento, es un resentido social. No puede ser un predicador de Jesucristo, es un sicario espiritual. Es una persona no apta para predicar el evangelio, y tal vez no tiene la culpa de esa persona, sino los incautos que creen que siguen le siguen a él o a ella y que creen que es la gran revelación de este punto, de este momento. Sin embargo, no es así. La palabra de Dios tiene que ser predicada como debe ser predicada, y la verdad es la verdad, y la justicia es la justicia, y la ira de Dios se revela contra toda persona que detiene la verdad con injusticia, que no dice lo que es bueno, que no dice lo que es cierto y que no dice lo que es puro. Y en ese aspecto hacemos un redargüimiento de nuestro corazón y nos preguntamos, ¿le hemos hablado a nuestros amigos, le hemos hablado a nuestros vecinos, le hemos hablado la verdad a las personas que sabemos que están erráticas en otras tendencias que realmente no son las que Dios quisiese? Esto es algo muy, muy importante. No podemos solo seguirles el cuento, seguirles el rubro, seguirles el paso sin decirles la verdad. Esto es algo sumamente importante. Entonces, lo primero que dice, el juicio
de Dios se revela contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ya sea por X o Y motivo, no predicando la verdad y embalsamándola con falsedad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Así que, aunque no hubiesen leído la Biblia, Dios se los hubiese manifestado meramente por la conciencia, porque Dios manifiesta en la conciencia lo que es bueno y lo que no es bueno. Y dice la palabra, porque las cosas invisibles de su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una vez más, porque esto es muy profundo, porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no conocemos de Él, porque a Dios nunca lo hemos visto, a Dios nunca lo vio jamás, su Hijo lo dio a conocer, su eterno poder, su deidad, su hermosura, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Basta con ver la belleza de un río, la hermosura de una flor, la profundidad del mar, la quietud del cielo, el brillo de las estrellas, la majestad de la luna, para entender que hay un poder superior, un Dios creador, un arquitecto, un soberano que controla todas las cosas. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, muchos de los científicos, muchos de los biólogos, muchos de los hombres de ciencia, de los hombres de arte, de los artistas conocieron a Dios, estuvieron en su seno, pero no le glorificaron como Dios, ni le dieron gloria, sino que antes su necio corazón se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántos personajes de la historia como Elvis Presley fue un músico cristiano, aprendió a tocar en la iglesia, aprendió a cantar en el coro de la iglesia, tocaba la batería de la iglesia y terminó muerto, intoxicado por servirle al mundo? Por poner un ejemplo. Y así muchos hijos de pastores, muchos hombres que crecieron dentro de la iglesia, que tuvieron el conocimiento de la iglesia, que fueron llevados a la iglesia, de repente dijeron, no, esto no es así, se envanecieron. Y no glorificaron al Creador, sino que rindieron culto a criaturas antes que al Creador. Esto es lo que desencaja, lo que derrama la ira de Dios desde el cielo. Mira lo que sigue diciendo. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, se hicieron necios. Creyendo ser la última revelación de inteligencia, negaron la Biblia. Negaron la palabra de Dios. Hasta unos días antes de que empezase la pandemia en Estados Unidos, un maestro de una prestigiosa enfermedad de una famosísima universidad norteamericana, en las gradas de ingreso de esta universidad, quemó una Biblia, supuestamente para demostrarle al mundo que esa Biblia no tenía nada de poder. Bueno, y en esencia la Biblia es papel. Lo que dice la Biblia no se puede quemar. Usted puede quemar todas las Biblias del mundo, pero nunca podrá quemar, ni saltar, ni ignorar lo que dice la palabra de Dios. El problema no está en el papel. El problema está en lo que dice el papel. Usted puede tener 20 Biblias en la casa y dejar una Biblia de cabecera y no por eso usted estar protegido. Porque la Biblia no se usa tampoco como amuleto. Usted no puede colgarse una Biblia en el cuello y tener una Biblia en cada rincón de su casa. Usted tiene que tener la Biblia en su mente, en su alma, en su corazón. Así que este hombre quemó la Biblia supuestamente para decir que el hombre básicamente puede hacer lo que se le impele y que no va a pasar nada. Que todas las cosas van a seguir así. Pues no, señores. Verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos amados, para los que están en Latinoamérica que no han tenido contacto con los japoneses, nosotros aquí pues conocemos un poquito más la cultura porque aquí convergen casi todas las culturas del mundo. Y ustedes se dan cuenta que los japoneses y los asiáticos adoran a los dragones. El dragón, claramente la Biblia dice que es la serpiente antigua, diablo, Satanás. Ellos adoran libremente los dragones. Imagínense ustedes, no adoran a Dios, pero adoran los dragones. Hay gente que adora serpientes, adora cobras, adora búhos, adora, qué sé yo, cualquier cosa. Gente que adora ratas, gente que adora vacas. Y no estoy hablando de 3, 4 personitas, estoy hablando de millones de hinduistas que adoran vacas. Hay gente que adora conejos. O sea, no estoy hablando de gente ignorante. En el Easter Day, o sea, el domingo de Pascua, en Estados Unidos los americanos, los anglosajones, la crema innata de la cultura moderna, amanecen buscándole los huevos a la coneja. Imagínense usted, yo nunca sabía que una coneja ponía huevos, o los huevos al conejo, ¿no? Terrible eso. Gente muy inteligente cree que es una cosa sencilla poner el calcetín en la chimenea, por ejemplo, para el periódico, para el periodo de Christmas, en el tiempo de diciembre, Cristo y más, misa de Cristo. Creer que va a pasar Santa Claus, que no aparece en la Biblia, por la chimenea y que va a poner algo en un calcetín. Y usted dirá, no, pero es un juego, es una leyenda. No, no. Para los niños es una realidad, es una verdadera tradición. Gente muy inteligente que cree que va a ser flechado por Valentín. O sea, todas esas cosas, hermanos, es una retención de la verdad con injusticia, pero todo tiene una razón, claro, la mercadotecnia. Claro, el business, el negocio, el materialismo, el consumismo. Pero ¿qué pasó ahora? Se paró todo el consumismo, se paró el materialismo, se paró el religionalismo. Ni siquiera hubo Semana Santa. ¿Qué pasó? Dios permitió que se les parara el carrito a todos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, los que adoran el dragón, la boa, la cobra. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, lo que se llama idolatría, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Verso 26, escuche esto. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra la naturaleza. Ahora resulta que es parte de la inteligencia que una mujer se enamore de otra mujer y que se case con otra mujer. Esto es la cúspide de la liberalidad. Y esto es el modernismo de este día. O sea, dentro de pronto casarse un hombre con una mujer va a ser hasta vergonzoso, retrógrado y pasado de moda. Mire usted, verso 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora ya no es Juan, José y María, ahora es Juan y Pedro, ahora es Sebastián y Esteban, ahora es María y Juana. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y creemos que tenemos que admitir, aceptar, respetar, aplaudir y glorificar esa conducta. Nosotros no tenemos nada en contra de esta pobre gente que ha caído en esa aberración. Les amamos, los respetamos y oramos por ellos, pero no amamos la conducta de ellos. No respetamos la conducta de ellos. Los amamos a ellos como personas, como almas, pero no la conducta. Porque ellos son el resultado
de la aberración humana, del apartarse de la presencia de Dios. Sigue diciendo, verso 27, de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, que dice vergonzosos, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Verso 28, tiempos que estamos viviendo, y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, en otra versión dice, como ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y no solo esto, verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, 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 me parece que estoy predicando el periódico del día. Necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Y ahora nos estamos preguntando, ¿y por qué Dios permite el COVID-19? ¿Por qué Dios permite el coronavirus? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite las hambres? ¿Por qué Dios permite los terremotos, los tsunamis, los maremotos, los cataclismos? ¡Ay! ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no se apiada de la humanidad? Por esto, señores. Por esto. Por esto. Como si estuviésemos leyendo la prensa. Como si estuviésemos leyendo Los Angeles Times. Como si estuviésemos leyendo Miami Herald. Las noticias de Nueva York. Como si estuviésemos leyendo The Globo, El País, Daily Mirror, Daily Mail, Al Gazette, la Gaceta del Sport. Como si estuviésemos leyendo cualquier periódico internacional, The New York Times, cualquier tipo de periódico. Aquí lo tenemos. Estando atestados de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Conoce usted algún envidioso? Ay, Dios mío, usted no puede comprar un carro que ya se enojó el vecino de enfrente. Usted no puede hacer una casa que ya amanece con una casa de 2 pisos de enfrente. Envidia. Qué terrible. Maldad, envidia, homicidio. ¿Cuántos homicidios tenemos? ¿Qué tasa de homicidios? Los países han sobrepasado la tasa de homicidios. Contiendas, por supuesto. Hasta en círculos disque cristianos tenemos gente peleando unos con otros, ofendiéndose dentro de la misma predicación. Imagínese usted ofendiendo en el nombre de Dios, solo que con insultos diferentes. Ahora nosotros ya no le decimos a alguien hijo de su mamá, ahora le decimos hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Ahora con insultos, hasta insultos cristianos tenemos, ¿eh? Qué tremendo, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Murmuradores, ¿conoce usted algún murmurador? ¿Habrá algún murmurador que siempre está juzgando todo? Detractores, o sea que solo ven lo negativo. Aborrecedores de Dios, gente que siempre protesta en contra de todo lo bueno. Injuriosos, ¿conoce usted algún injurioso? ¿Algún soberbio? Por supuesto. Altivos, inventores de males, que siempre están maquinando hacer el mal. Desobedientes a los padres. ¿Conoce usted hijos en este tiempo desobedientes a los padres? Claro, hasta hijos que matan a sus padres. Necios, ay, 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 desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, sicarios de 12, 13 años, sicarios de 10 años. En Panamá las prostitutas tienen 9 años. Imagínese usted, sabiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Que Dios, el Dios del amor, el Dios de la misericordia,
El Dios que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que el mundo no se perdiera. Pero el mundo no quiere recibir el amor de Dios. Y ese Dios de amor y ese Dios de perdón también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque ese fuego consumidor no se hizo para los creyentes, se hizo para los desobedientes. No se hizo para el hombre, se hizo para el adversario. Pero el adversario está contaminando al hombre. Así que la ira de Dios se ha encendido. Sabiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Bendita sea la gloria de Dios. Verso 2. Y aquí no hay excusa que presentar. Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en tanto que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sabemos pues que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen las cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios solo porque juzgas a los otros? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento? ¿A qué nos guía la benignidad de Dios? Al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Queridos hermanos, esta es la condición de la humanidad. Esta es la realidad de lo que estamos pasando. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Y Dios nos está haciendo un llamado a apartarnos. Nos está haciendo un llamado a volver a la senda antigua, a volver al camino de Dios, a volver a la plenitud de Dios. No a juzgar a otros, sino a juzgarnos a nosotros mismos y a decirles a los demás que hay un Cristo que sana, un Cristo que restaura, un Cristo que perdona, pero que no pasa por alto el juicio, que el juicio es el juicio. Y no es que querramos hablarles de juicio, es que estamos viendo que el juicio ha llegado. Es que estamos bajo juicio. Es que la misma tierra está gimiendo. Es que la naturaleza entera está clamando. Si la misma naturaleza está clamando, el hombre debe de clamar. El hombre debe de arrepentirse. Debemos de arrepentirnos. Debemos de convertirnos. Debemos de pedirle a Dios misericordia. Este es el tiempo aceptable. Este es el momento justo y apropiado. Ahora ya sabemos, mire, en medio de esta conmoción, ¿qué está haciendo la gente? ¿Está buscando más en ayuno y oración? No, chismeando por teléfono, metidos en pasatiempos, jugando juegos cibernéticos. No, señores, esto no es vacación. Dios nos dio la oportunidad de tener un tiempo de refrigerio espiritual. No sabemos qué puede pasar después de esto en cualquier momento. Dios nos dio la oportunidad de acercarnos más a Él, de tener más tiempo para orar, para leer la palabra, para realmente buscarle, para reflexionar, para realmente entender que no somos nada, que no somos nadie, y que nos puede llegar el acabose en cualquier momento. Por eso debemos de aprovechar este tiempo. Y tuve que decirles esto, hermano, porque no estoy aquí para entretenerles, sino para edificarles, que esto es el resultado de lo que hemos venido sembrando desde hace mucho tiempo. Como generación humana, como hombre, como raza humana, nos hemos separado del amor de Dios. Hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de las instituciones públicas, hemos separado al Estado del gobierno. Y este es el flagelo que estamos viviendo. En muchos países en este momento, todas las iglesias están cerradas y las cantinas están abiertas. ¿Qué pasó con esto? Necesitamos volvernos a Dios. Y Dios bendiga a los países donde hemos visto cómo la gente se está sometiendo a la presencia de Dios. Hemos visto países enteros que se han vuelto a la oración y al ayuno. Presidentes y líderes mundiales que han hecho días de ayuno y oración. Y decimos, qué bueno. Esto es lo único que nos puede ayudar
Esto es lo único que nos puede salvar. Volvernos al corazón de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.